Buenas noches, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bien, hasta apenas el profesor terminó la anterior clase. Ahorita Ah, se unen. es por eso que la gente no se ha metido a la No, videollamada. no. Ah, Y ahorita entran. ¿Listo? ok, 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 listo, gracias. Era. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, sigan, siéntense.
Siéntanse como en su casa. Buenas noches, profe. Ya estamos entrando todos, que estábamos terminando apenas la otra clase con el profesor Libardo. Ah, bueno, listo. Chicas. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, compañeros. Lo que pasa es que el celular está un poquito dañadito. Bueno, vamos a empezar nosotros. El que se quiera unir, pues que se vaya uniendo y eso, y vamos a empezar, vamos a ver qué vamos a hacer. Bien. Yo ya me presenté, ¿no? Nosotros ya tuvimos física mecánica. No, profe. ¿No? ¿Nosotros no hemos hablado? No, señor. Sí, señor. Ah, Sí, nosotros profe, ya lo hicimos. el viernes. Sí, la semana El viernes. pasada, sí, el viernes. Sí, no me acuerdo. Ok, Sí, el listo, viernes, profe. el viernes. Ok, listo, Profe, esto lo que pasa es que, pues yo hasta ahorita es que estoy iniciando clases con ustedes porque la clase pasada creo que no estuve. Yo soy Yerwin Ortega. Ok, Jerwin, contarle que estés en la lista, no hay ningún problema. ¿Listo? Señor. Que contarle que esté en la lista, no hay ningún problema. ¿Listo? Ok, sí, señor. Bien. No tan bien, no sé. ¿Cómo van? Profe, ¿Cómo van las disculpe, clases, señor? ¿será que puede revisar la calidad del volumen? Es que no lo escucho bien y revisé el mío y lo tengo a todo volumen. En la derecha arriba hay un bichito de altavoz. Usted le da donde dice altavoz y ahí le sirve. A mí me pasó igual. Sí, ya, entonces, gracias. ¿Qué pasó? ¿Mejoró, peoró o siguió igual el sonido? Mejoró, profe, mejoró, muchísimas Bueno, gracias. listo. Gracias al compañero que nos dio compañera que nos dio la solución ahí. Ok. Bien, listos. Entonces, bueno, para los que no, voy a poner cámara para presentarme. Ah, sí, profe, ya me acordé. Para los que no saben o no entraron a la clase pasada, porque la clase pasada fue como física mecánica, fue como 5 minutos ahí que entramos para que organizáramos todo. Mi nombre es Carlos Eduardo Pérez.
Soy ingeniero mecatrónico de la Universidad Militar Nueva Granada. Hice mis pasantías en el Centro de Diagnóstico Automotor, La Merced. Actualmente trabajo como ingeniero de diseño en una empresa donde elaboramos todo lo que tenga que ver con acero inoxidable. Fabricamos techos, varanas de acero inoxidable, fachadas, en fin, todo ese tipo de cosas. Tengo un año de ser profesor, comencé aquí en el CTC y o sea, a pesar de que soy ingeniero en mecatrónica, mis obras son muy civiles, ¿sí? Tengo mucho contacto con obra civil y pues siempre me ha gustado este cuento, entonces pues de pronto los puedo guiar en cualquiera de las preguntas que me tengan que hacer o que me quieran hacer. La materia que nosotros vamos a ver, dos materias. El viernes de 6:30 a 8:45 tenemos física mecánica. Y los martes tenemos de 8:45 a 10:15 geometría descriptiva. Profe, me hace el favor y me repite el horario. Claro, el viernes de 6:30 a 8:45 física mecánica. Sí, y el señor. martes de 8:45 a 10:15 geometría descriptiva. Listo, sí, señor. Listo. Bien. A ustedes les aparece en el CTC, en el Q10 les aparece como, sí, geometría descriptiva también. Bien. Voy a hacer un anuncio de que comenzamos clase, entonces me esperan un segundito. Buenas noches. Producción. Geometría descriptiva. Cuando ustedes hablan de geometría, ¿qué entienden por ese término? Geometría, pues, según lo que estudiamos en la primaria, pues, como de las figuras, ¿no? Como un espacio en algún lugar o algo de la obra. Un ejemplo, que un baño en cierta parte tenga que ser cuadrado en isósceles, supongo yo, para sacar las medidas del material. Es correcto. Eso es geometría, ¿sí? La geometría es el campo de las matemáticas donde se adentra en estas figuras geométricas, ¿sí? La matemática abarca otro espacio y esta es una de las ramas de la matemática. Entonces, obviamente, pues nos va a servir mucho la geometría a nosotros para identificar, como lo dijo el compañero, digamos, un ejemplo claro y sencillo, sacar materiales. Ah, mire esto, este piso o esta pared tiene 15 metros cuadrados, entonces más o menos se me van en estuco tantos galones y en pintura se me va tanta pintura porque más o menos yo tengo ese cálculo para 1 metro cuadrado de pintura, 1 metro cuadrado de pared, ¿sí? Les pongo un ejemplo sencillo y fácil en donde podríamos aplicar la geometría en nuestros quehaceres diarios. Bien, entonces, nosotros, los seres humanos, siempre durante toda la historia, nos hemos caracterizado por que somos sociales. Somos, pero ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo. No me interesa, está bien. Nosotros los seres humanos nos hemos caracterizado No, señor. por ser personas sociables. O sea, que la comunicación para nosotros es muy importante, ¿sí? Me imagino que los cavernícolas, su primer dialecto, pues tuvo que haber sido algún tipo de señas, ¿sí?
algún tipo de tengo sed, vamos a comer, no sé, hambre. Bueno, en fin, comenzaron a basarse ese tipo de comunicaciones en señas, que las señas, pues son señas, representan de alguna u otra manera una palabra en el que usted pueda expresarse sin necesidad de hablar el idioma. Si usted va a la China y se para en cualquier puesto de comida y le dice, sin hablar chino, ¿yo qué hice? Le dije, por favor, deme de comer uno. Y el man me dirá, siete yenes, tendré que pagar para que me den la comida. Y así sucesivamente, pues va evolucionando este dialecto y se convierte en un lenguaje gráfico que lo encontramos muy a menudo en las pinturas rupestres. ¿Sí? ¿Qué dibujaban estas personas o estos cavernícolas? Dibujaban la cacería del día de hoy. ¿Sí? Digamos, hoy salimos a caminar y nos encontramos, hoy salimos a caminar mi papá, mi hermano y yo, y dibujan los 4 muñequitos, uno más pequeño, uno más grande que el otro, y nos encontramos a algo, pero ese algo, ¿qué era? Tenía un cuello muy largo y tenía un determinado número de patas y además tenía unas pintas de unos colores. Claro, hacían una jirafa que en su dialecto se podrán decirle, jirafa le podían decir cuello largo, ¿sí? Y en otro lado del mundo le podrían decir fácilmente una vaca con el cuello largo, no sé, en fin, cualquier cosa. Pues yo le digo, no, es que yo vi un cuello largo. Yo le digo, no, pues yo no sé qué es un cuello largo. Yo lo conozco como vaca con el cuello largo. Ah, pero venga, le muestro el dibujo que yo hice. Ah, pues claro, pues eso es una jirafa, o sea, obvio. Entonces, así fue también evolucionando este dialecto para convertirse en lo que hoy en día conocemos como pues, los idiomas. ¿Sí? Hay un, hay dos, hay tres, hay un gráfico que nos muestra cómo evolucionaron los dibujos a las letras. Ya se los voy a mostrar. Lo tengo por aquí. Y es lo que estamos hablando. Entonces, podrían ser fácilmente. Ok. Entonces tenemos aquí, miren, esto era el dibujo de un buey, ¿sí? O de una vaca. Y se le decía un alef. Entonces comenzó a deformarse el dibujo de la vaca. Miren, ya se volvía tan básico y se transformó en la letra A, que era por donde empezaba el nombre alef. Eso nos demuestra la evolución de los caracteres, ¿sí? Latín. Disculpe, Alef, profe, ¿usted está compartiendo pantalla? ¿sí? No me sale nada, profe. ¿Qué le aparece? No, solo me parece su persona dictando la clase. Wow. Dejar de compartir. Vamos a ver, intentarlo nuevamente. Profe, no me sale Compañero, nada, abajo donde se ven pero no me las sale, cositas, profe. las cuadraditas, Yo tampoco. ahí hay una cosita. Escuchemos al compañero que de pronto tenga la solución. Sí, es que hablan Una todos a la vez, imagen. ¿se entiende? Levante la mano, porfa, el que nos quería dar la solución. A mí siempre que me pasa eso me salgo de la reunión y Ya, gracias. Mira, hay una solución. ¿Cuál es la otra? Profe, probablemente es que tenga fijado. ¿Cómo? Probablemente es que lo tiene fijado y que solamente se ve usted. Ah, ok. Ah, tiene toda la razón. Pero eso es de que lo tiene fijado usted.
Ahora Él debe vamos mirar a ver si abajito ahora sí. donde aparece. Sí, pero ¿Ahora sí tengo se mucho ve todos? Sí, tiempo. señor, Ahora sí, sí. señor, Sí, ahora claro, sí. yo lo veo. Gracias. Gracias, Sí, compañero. Listo. perfectamente se ve. Ok, entonces tenemos aquí en el latín, Aleph era un buey, ¿sí? Un buey es una vaca, un toro, ¿sí? Es una clase, es un primo lejano de la mujer del mocho. Mira cómo lo dibujaban, sus dos cachitos, su ojito y su orejita. El dibujo comenzó a evolucionar. Sí, uno creería que no, pero eso fue echando para atrás, porque antes, imagine, era con más detalles y ahora, imagine, ahora dos rayas, pero evolucionó tanto que se transformó en la letra A. No, profe, todavía no me sale, profe. Ya, señorita, pero No sé creo si que el internet que está mal o algo No, así, es profe. que no, No, compañero, yo ya entendí el problema. Tiene que dirigirse a la parte derecha de su pantalla y donde salen las, ¿cómo se dicen? Bueno, donde se ven los más compañeros, ahí le va a salir como una A opción de ver. pantalla. Tiene que darle clic ahí. Ya en el caso de que le continúe el problema de que no le sale la pantalla, ya es por el tema del internet. Ujú. De resto, pues, todo bien. ¿estás en celular o estás en computador? bueno, vamos a continuar para que. Ok, vamos a ver, Bueno, listo. Entonces, compañeros. sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Dice. Ok, perfecto, sigamos. Voy a silenciarlos a Ah, ok, todos. ya salió. Ya me salió. Ok, seguimos en el cuento. Entonces, teníamos el ejemplo del buey o del Aleph, que comenzaron a dibujarlo nuestros antepasados y comenzaron a dibujarlo con más detalle, ¿sí? Y me encontré, iba caminando, o sea, dibujaban un muñequito, se encontraban al Aleph o el buey. Fue evolucionando, uno creería que no, que fue involucionando, porque mire, ya no lo dibujaban detalles. Mire esto, que eso imagínense, significaba un buey. Entonces le iban quitando detalles, pero fue evolucionando a convertirse en un carácter que es la A, que es mundialmente conocido. O sea, nació desde un buey a convertirse en la letra A. Todo esto gracias a las gráficas y a los dibujos que se estaban desarrollando en ese momento. Pasa lo mismo con la serpiente. La serpiente se llamaba o se dice Naas en latín y se dibujaba de la siguiente manera, con la cabecita, su cuerpo, y así sucesivamente fue evolucionando en ser más específico con su razón, pero fue evolucionando en coger significado, ¿sí? Y se convirtió en la letra N del alfabeto en latín. De esta manera podemos encontrar la relación que hay desde los jeroglíficos, ¿sí? Desde los jeroglíficos egipcios hasta el latín, que es aún hoy, utilizado, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuántas personas habrán escrito por lo menos este jeroglífico? Pues miles y miles de personas antes de darse cuenta de que esto podría transformarse y transformarse y transformarse y llegar a un tal punto de que se llegara a la A, ¿no? Entonces, ¿por cuántas personas o por cuántas generaciones, por cuántos años ha pasado esto? Pues imagínense ustedes. Bien, seguimos. Entonces, en la actividad prácticamente todo el mundo era iletrado, ¿sí? Era muy difícil o no existían los colegios como lo existían hoy en día, ¿sí? Y por eso las iglesias le pagaban a los artistas, estamos hablando de la época barroca, le pagaban a los artistas muy buenas sumas de dinero para que dibujara a Dios
siendo el más importante del ser y al diablo siendo lo más bajo de la historia y del ser. Entonces la gente leía la palabra de Dios a través de las imágenes. Aún hoy todavía lo hacemos y todavía no estamos muy lejos. En la iglesia, cuando nosotros hacemos el Vía Crucis, por lo general hay una imagen alusiva al momento en el Vía Crucis en el que Jesús pasó por todo su calvario, ¿sí? Entonces sale Jesús arrollado con la cruz a cuestas, entonces en la primera caída del Señor Jesucristo, que no sé qué, bueno, en fin. Y por lo último, pues obviamente ya está la cruz, que significa la crucifixión. Entonces, si vemos, hay simbolismos y hay gráficos y hay jeroglíficos por todos lados que ya son nuestros y que ya hacen parte de un dialecto, ¿sí? En el que nos basamos. Hoy en día es muy fácil ver los emojis, los emoticones, que ya quieren indicar algo, ¿sí? Yo no he mandado una hamburguesita. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no he comido. O pídame no sé, una jarra con cerveza. O necesito tomar, o voy de viaje y mandan unos avioncitos ahí. Entonces, ya llegamos a tal punto de que nos seguimos comunicando con jeroglíficos y no nos damos de cuenta. Todo eso hace parte del dibujo. Todo eso hace parte de la geometría, de los planos que vamos a leer, porque así sea que el ingeniero de la obra sea un gringo, yo necesito hablar de él para poder entender los planos de la casa que estamos levantando. ¿Sí? ¿Qué tal que man sea por ahí un alemán? Imagine, pues en el momento mi alemán está un poquito oxidado, no sé el de ustedes, pero que comienza a hablar ese man en alemán, yo le digo, no, voy tantico, papi. A mí muéstrame un plano que es mucho más fácil y es un lenguaje universal, ¿sí? Entonces, podemos comunicarnos a través de imágenes. Hace rato, una invención o un invento, no sé cómo decirlo, una innovación era, vamos a ver si la encuentro ahora, era esta camisa. Ya se las muestro, denme un momento. Era este tipo de camisas. ¿Ya las están viendo? Sí. Donde se muestran las actividades básicas del ser humano. Entonces, necesito un hotel y uno se señala la camisa. ¿Ahí qué quiere decir? Pues que ¿dónde hay un hotel? ¿Dónde me puedo quedar? Me puede tomar una foto, mire la camarita, me puede regalar un poco de agua, el transporte dónde está, necesito de retirar, necesito la policía, aquí hay wifi. Aquí hay todo un dialecto muy sencillo, con señas, más que con señas, con gráficos, que nos puede ayudar en el momento de nosotros ir a un país donde no tenemos ni idea del idioma en el que hablan. Entonces, pues, si no saben inglés o si no saben otro idioma, pues les aconsejo que compren esta camisa, sale barata y todo, y se van de paseo. No necesitan nada más. Usted necesita comer, dormir y transporte. Ya, listo, sale para pintura. Entonces, de esta manera nos seguimos comunicando y no nos damos cuenta. Entonces seguimos utilizando los mismos jeroglíficos que utilizaban los antepasados y nosotros creyéndonos los seres más avanzados del... Pues qué mal, no, creo que no somos los más avanzados porque seguimos utilizando las mismas herramientas. ¿Y qué pasa? Pues, ¿por qué perduran esas herramientas o por qué perduran ese tipo de comunicaciones? Porque funciona, ¿sí? Entonces, lo seguimos utilizando.
Para hablar de la geometría y aterrizar un poquito más de lo que estoy diciendo, entonces, ¿qué es la geometría en sí? Es la parte de la matemática que se ocupa de las propiedades, medidas y relaciones entre puntos, líneas, ángulos, superficies y cuerpos, ¿sí? Esta rama de la matemática nació por allá en Egipto, ¿sí? Por allá cerca del 1300 antes de Cristo, ¿sí? Y se desarrolló debido a la necesidad de practicar o la necesidad del ser humano de medir terrenos o de medir cosas. Nosotros los seres humanos siempre hemos estado obsesionados con medir, ¿sí? Entonces, esto nació, hay una necesidad, entonces la voy a suplir con este estudio que se llama el estudio de la geometría. Por eso es que todavía existen los pies, ¿sí? Lo que pasa es que ya se estandarizó la medida de un pie, porque imagine la medida de un pie mío, no sé, calzo 39, 40, a la medida de un pie de un jugador de básquet en Estados Unidos, pues calza como 47, un man de esos. Entonces, pues imagine, no, pues aquí hay 5 pies, y yo le dije, no, pues si yo mido 10 pies, ¿cómo usted va a medir 5 pies? Pues la diferencia de tamaños. De eso, de esa necesidad del hombre de estar midiendo cosas, fue que comenzaron a salir esas unidades de medidas, ¿sí? Pulgadas. Las pulgadas son los dedos, pulgares. ¿Cuántos pulgares medía esto? ¿Sí? Entonces, de ahí se comenzaron a desarrollar todo ese tipo de medidas que dio paso a, no, pues aquí hay una ciencia muy distinta a las matemáticas. Aquí podemos sacarle dividendos a esto. Entonces, vamos a llamarlo geometría. Dijeron por ahí los egipcios en 1700 antes de Cristo. Entonces, desde ahí comienza a estudiar la geometría, ¿sí? Otra persona o otra historia que le dio mucha fuerza a la geometría fue Tales de Mileto, ¿sí? En el 600 antes de Cristo, que la introdujo en Grecia y fundó la escuela jónica, ¿sí? No más y nada menos que este Tales de Mileto era el profesor y era el maestro de un tal, yo no sé, un tal por ahí, Pitágoras, que a su vez también fundó otra escuela. Ellos le decían o se le dice escuelas como a las ramas de pensamiento que tuviéramos. O sea, la escuela de la geometría es algo muy general, pero si yo me enfoco en que yo con la geometría puedo llegar a obtener el número áureo, ¿sí? Pues entonces me enfoco por esa rama de esa geometría y mis investigaciones van a tener un fin y un criterio, que van a hacer llegar a ese punto, llegar a encontrar el número áureo o el número de Dios. Entonces, a eso se le llamaban las escuelas, ¿no? Y este man, Pitágoras, pues, fundó la escuela pitagórica, que dio gran avance en la geometría, demostrando que, entre otros, su famoso teorema de triángulos rectángulos, que si no se acuerdan es a al cuadrado más b al cuadrado es igual a la altura del triángulo al cuadrado, ¿sí? Entre otros personajes importantes que hicieron mella o contribuyeron al mejoramiento de la geometría, entonces estuvieron Zenón, Hipias, Platón, Hipócrates, Eudoxio, Arquímedes, entre otros que le han dado su granito de arena a la geometría. La geometría y la matemática llevan siendo la misma hace 1000 años. ¿O me van a decir que 1 más 1 no era 2 en la época de Jesús? Exactamente la misma. Y 1 más 1 no eran 1700 años antes de Cristo. La matemática no es nada nuevo. Las matemáticas pues cuando yo digo matemáticas, digo todo lo que encierra matemáticas, o sea, entre eso está la geometría. No hay nada nuevo. Todo eso ya sabemos. Entonces, aplicando la vida real y ya.
Con respecto a la geometría descriptiva, ¿sí? Sus comienzos están asociadas en los problemas que se encontraron en el diseño de edificios y fortificaciones militares en Francia en el siglo XVIII. Ahí ya comenzamos a ver un estudio más, ya no era una geometría normal, sino ya comenzamos a entrarnos en el terreno de la geometría descriptiva, ¿sí? Un tal Gaspar Monge, que vivió desde 1746 a 1818, es el que le dicen que fue el inventor de la geometría descriptiva. Él es el padre de la geometría descriptiva, ¿sí? Aunque obviamente pues él inicia ese estudio, ¿sí? Y a uno no le dicen, a uno no como si estuviera jugando Play, que uno coge, ay, inventé la geometría descriptiva y ¡pum! Se le destapa un logro. Inventaste la geometría descriptiva, vas a pasar a la historia. No, simplemente uno comienza a jalar de esa tira, comienza a jalar de esa cuerda, de esa investigación, y cuando uno se da cuenta, pues ya contribuyó mucho en un campo, ¿sí? ¿Y qué hizo usted? Pues simplemente yo construí un mejor edificio. ¿Cómo lo hizo? Ah, no, pues yo tuve en cuenta este tipo de cosas, y ya hizo un gran aporte a la tecnología actual de la construcción. Entonces, la geometría descriptiva entonces no solo afecta a los ingenieros civiles, sino también a los arquitectos, ¿sí? Inclusive a los artistas, ¿sí? Muchos de los artistas utilizan este tipo de geometría que embellece su arte. Por ejemplo, vamos a buscar el Partenón. Decía geometría. Aquí tenemos entonces unas imágenes del Partenón con que el Partenón es lo que recordamos nosotros como allá en Grecia, ¿sí? Este castillo de ruido es el Partenón. Entonces, miren la serie de Fibonacci. ¿Ustedes saben qué es la serie de Fibonacci? Es una serie, No, es una serie, listo. Es una serie que encontramos en la naturaleza. Señor. ¿Sí? Esta es la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci la encontramos en la naturaleza. Muchas de las cosas de la naturaleza están... Espere, silencio a los... Ya, listo. Mucho de la serie de Fibonacci está presente en la naturaleza. Por ejemplo, cómo crecen los caracoles, vamos a escribir Fibo, cómo crecen los caracoles esos que encontramos en el piso, si le hiciéramos un corte transversal, tendríamos esta serie o se vería de esta manera. Y miren el orden de cómo siguen esta geometría analítica. Tiene su similitud, ¿cierto? Así hay muchas cosas en la naturaleza. Un girasol, las semillas del girasol crecen también con el número o la proporción de Fibonacci, ¿sí? Igual que las constelaciones. Por aquí había una imagen de una constelación, mírenla acá. Y vuelve y se repite la serie de Fibonacci. Las piñas, las rosas, es que hay muchas cosas que tienen miren las telarañas, los cuernos del carnero, la posición fetal, y ahora
esto se utilizó y siempre se ha utilizado, como crecen las plantas, las hojas en las plantas, eso se ha utilizado durante muchos años en el arte, en la arquitectura y pues en otros ámbitos donde lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues nosotros vemos la naturaleza como algo muy bonito, ¿cierto? Entonces, quisiéramos llegar en algún momento a copiarla, ¿sí? A tener esa naturaleza, a tener esa belleza natural. Por eso, aplicaban la serie de Fibonacci a casi todas sus obras, tanto arquitectónicas como eh, artísticas. La Venus de Milo es otro busto muy famoso. Tiene también una serie de Fibonacci y tiene una proporción, ¿sí? Que dice que el cuerpo humano tiene que dividirse en 8 cabezas. En 8 cabezas para ser perfecto. O sea, su cabeza, midan su cabeza y la multiplican por 8. Y esa tiene que ser la altura perfecta para su proporción, ¿sí? Lo mismo, el pezón de las tetas de las mujeres o también el pezón de los hombres tiene que estar a una distancia de la corona, al centro de la aureola o del pezón de los hombres, tiene que estar a 2 cabezas. Y ahí pues comienza ese tipo de bellezas. Obviamente pues la belleza es muy subjetiva, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esto es para que nos casemos, pero es para que vean el desarrollo que ha tenido la geometría y cómo nos ha cambiado la manera de pensar, eh, cómo nos ha cambiado la manera de pensar esta geometría, ¿no? Tanto nos ha afectado en nuestras construcciones como en la vida, en la percepción de belleza que tenemos de las mujeres o de las mujeres hacia los hombres. Serie de Fibonacci, edificios modernos. Entonces vamos a tener una cantidad absurda de lo mismo, de edificios que como los griegos copiamos la serie de Fibonacci y pues realmente sí se ven muy chévere, ¿no? ¿Dónde está? Pucha, lo cerré. Ah, no, aquí está. Tenemos entonces escaleras en caracol. Tenemos entonces, no sé, museos, edificios eclépticos, pero muy, muy bien logrados. Miren la serie de Fibonacci en la Mona Lisa. Miren el techo con una forma oblicua, asemejando a la serie de Fibonacci. Y así sucesivamente la podremos encontrar en todos lados. Está presente la serie de Fibonacci. Y lo que nos ayuda a esto es encontrar la relación que tenemos entre una y otra. Bien. Ok. Avanzamos. Es muy común de que nosotros, estudiantes, y ahorita estamos haciendo un técnico, pero estoy seguro que más adelante vamos a seguir creciendo profesionalmente, eh, tanto como de arquitectura, como los técnicos de construcción y otras carreras muy afines, comenzamos nuestras carreras o con la impresión de que el dibujo tiene que ser muy cuadrado, ¿cierto? Que simplemente el dibujo técnico es el que realmente importa. Entonces no le damos tanta trascendencia a los garabatos que simplemente hacíamos de pequeños
porque pues, no, es que yo no soy bueno dibujando, es que mire, mire cómo me quedó ese caballo, parece un perro, pero en fin, o sea, deberíamos haber explorado mucho más ese arte, ¿sí? Y créanme que hoy en día tengo el ejemplo muy claro de por lo menos mi padre. Mi papá es un artista frustrado. ¿Por qué? Porque nunca pudo estudiar y estudió ingeniería mecánica. ¿Qué más cuadriculado que un ingeniero mecánico? Pero mi papá nunca dejó el arte a un lado. Entonces, ¿qué hacía él? Él seguía dibujando y aplicaba ese tipo de dibujo artístico en los planos en los que él realiza hoy en día. Entonces, claro, se hace entender de una manera muy increíble con unos dibujos que le toma un boceto, que le toma 15 segundos hacerlo. Ya tiene las figuras muy claras, ya tiene todo. Y llegó desde el arte hasta la ingeniería mecánica. Lo mismo quiero que le diga que veamos nosotros. ¿Cómo dibujar? ¿Por qué este curso de geometría analítica? No, yo lo que quiero es que me siente a mí en AutoCAD, que yo le leo todo lo que usted quiera. Son pasos que hay que dar y primero se tiene que gatear antes de caminar y caminar antes de correr. Entonces, ese es el primer paso a llegar a encontrarnos con nuestros planos en AutoCAD que tanto aman los ingenieros y que tanto les gusta a ustedes. Entonces, sirve, claro que sirve, ayuda a soltar la mano, ayuda a salir más, a volar la imaginación para esta geometría analítica. Entonces, todo lo que les estoy diciendo, de alguna u otra manera, va a ser mella. Les estoy mostrando obras de arte, les estoy mostrando esculturas, les estoy mostrando sitios arquitectónicos donde podremos ver claramente cómo se relaciona la geometría analítica con estos edificios. Entonces, y es muy bueno, y es precisamente en este inicio de sus estudios como ingenieros, o como van a llegar a ser ingenieros, o van a ser mucho mejor que los ingenieros, porque ustedes van a ser mucho más preparados. Entonces, disculpen, eh, el profesional de la ingeniería, arquitectura o cualquier otra carrera afín debe ser capaz de expresar gráficamente y con toda claridad sus ideas. Todo proyecto consta de cálculos de fuerza, ¿sí? Análisis de movimiento, diseño y dimensiones de partes, especificaciones de materiales, procesos de ensamblaje y de construcción, entre otros aspectos. Entonces, no hay que saltarse directamente, como lo hacemos aquí en Colombia, que nos saltamos directamente desde ir a ver el lote a comenzar a construir de un día para otro. No, eso primero tiene que llevarse a estudio, tenemos que mirar el suelo a ver qué, tenemos que recobrar informaciones de los vecinos. Oiga, vecino, ¿y usted no se le ha creteado la casa? Sí, papá, lo que pasa es que yo me fui de tacaño y le metí de media la cabilla y era un poquito más gruesa, de pronto yo lo hubiese metido. Y usted va recobrando información y va recopilando información. ¿Para qué? Para poderse, pues, evitarse, no, porque pues ahí estaría usted haciendo especificación de materiales, ¿sí? Ahí estaría dimensionando las partes, ya estaría metiéndose en costos porque usted ya va y pregunta, ¿y cuánto le costó más o menos, vecino y tal? Y eso es un trabajo que nosotros hacemos antes de ponernos a construir, ¿cierto? Entonces, hay algunas características que realmente no se pueden expresar con palabras. ¿Usted cómo le vende a una persona una casa sin verla? No, pues es una casa muy grande, muy bonita, tiene 3 cuartos. Los adjetivos y los que usted le pueda dar y que le pueda nombrar a esa casa, pero no, usted quiere simplemente verla y con un plano, inclusive a veces hasta basta para cerrar un buen negocio. Entonces, así no se haga en computador o así no se haga a mano con una mesa de dibujo,
sí tenemos que tener en cuenta que se van a elaborar planos, ya sean bocetos o ya sean planos, pero se va a tener que dibujar para que ustedes o mis clientes me entiendan. O sea, quieran o no quieran, ustedes van a tener que utilizar papel y lápiz para poderles explicar a ellos y decirles, mire, es que esta pared cuadrada va así cuadrada, y este triángulo, y este techo triangular va así triangular. Y esto es inevitable que pase. Hay muchas personas que prefieren ver el plano y hoy en día lo presenciamos mucho más. Entonces, y también uno, cuando les presenta un plano a los dueños o a los dueños del proyecto, ¿sí? Entonces uno también se lava las manos. Ah, pero ingeniero, usted me dijo que usted quería una habitación ahí, imagine. Yo se la hice en el plano y le dije y todo, y tenía la puerta aquí, mire, aquí está en el plano, mire el plano con fecha de antes de construcción. Ay, sí, Amanda, tiene toda la razón. Tumbe esa vaina y qué pena tal. Pero sí, metemos a todos en el cuento, metemos a todos en el cuento de que qué es lo que vamos a hacer, cuál es el siguiente paso a seguir, cuántas dimensiones. Sin un plano es muy complicado de que podamos levantar una casa. Así sea, lo que les digo, un bosquejo. Si bien es cierto que al momento de realizar un proyecto se elaboran muchos esquemas a mano alzada, también es frecuente que en esta fase de diseño la realización de dibujos técnicos, aunque no definitivos, para fijar detalles constructivos que sería imposible definir en un esquema impreciso. Entonces, ahí sí ya hay como, listo, sí, tiene razón. Un bosquejo sirve para darnos la idea de cómo va la casa, ¿sí? Pero no es lo mismo un bosquejo a un plano estructural donde me va a decir grosor del material, dimensiones, calidad, peso, soporte, fuerza, en fin, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de detalles que lo podremos encontrar en un plano arquitectónico o ingenierilmente correcto, ¿no? El ingeniero o arquitecto debe dominar el dibujo a mano alzada y el dibujo técnico y debe saber plasmar sus ideas en el computador. Yo, cuando voy a hacer un plano, lo primero que hago es boceto. Lo que voy a hacer, le voy a meter esto y esto y esto. Ya de ahí, de mis bocetos solo los entiendo yo, paso al computador y trato de plasmar lo que yo estoy viendo en mi mente o lo que yo estoy vendiéndole al cliente y de ahí se lo envío al cliente y ya procedo con el plano de construcción. Entonces, ese es como la justificación del por qué vamos a ver geometría analítica ese semestre, descriptiva, que diga. Bien, 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 bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de nosotros ver esta materia? Esta materia no solo se aprende viendo, sino también se aprende haciendo. Es una rama de matemáticas. Es igual que las matemáticas y por eso tenemos que, sí, el profesor explicó la suma en el tablero, pero yo también tengo que sumar en mi casa para ver qué es lo que en qué estoy fallando y en qué puedo mejorar, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes inconvenientes aquí con la geometría, que no, que pues es un toma y dame. Bien, no sé si ustedes se acuerdan que al principio yo nombré qué es la geometría, ¿sí? La geometría, vuelvo y repito, la geometría es la parte de las matemáticas que se ocupa de las propiedades, medidas y relaciones entre puntos, líneas, ángulos, superficies y cuerpos. Ahora vamos a definir cada uno de estos conceptos básicos. Tenemos el punto. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es la representación de una posición fija del espacio. No es un objeto físico. Por lo tanto,
carece de forma y dimensiones. ¿Sí? Existen tres tipos de puntos que podremos encontrar en, ya un momento, son, ok, entonces tenemos aquí, presentar ahora toda tu pantalla, tin, tin, tin. Bien, entonces, como les venía diciendo, entonces hay tres tipos de puntos. Uno que es cortando líneas y se genera el punto A, ¿sí? O con un círculo o con un cuadrado, ¿sí? Diferentes tipos de puntos que cumplen su misma función. Esa es la representación de un punto. Sencilla, breve. Entonces es la posición fija de un espacio. La línea es una sucesión infinita de puntos. Una línea puede ser A, recta, B, poligonal quebrada o C, curva. La recta, ¿cuántos puntos se necesitan para trazar una línea recta? Se necesitan 2 puntos para trazar una línea recta, ¿sí? Usted pone un punto en A, un punto en B, pone la regla entre esos 2 puntos y ahí puede coger esa línea hasta el infinito y más allá, ¿sí? Algunas partes de la recta son la semirrecta, que cada una de las partes en que divide a una recta. Entonces aquí lo tenemos en este gráfico que le estamos viendo aquí. Entonces, entre el punto A y B hay una semirrecta, que es cada una de las partes en que divide una recta. ¿Y cuál es el segmento? El segmento son el segmento AB. Entonces, mire cómo se ve representado el segmento. Paréntesis, el punto A, rayita, el punto B. Esas son las partes de la recta. También tenemos una clasificación que es de, según la posición relativa en que se encuentren dos rectas, se definen como las rectas que se cortan, ¿sí? Son las rectas que poseen un punto en común, como la gráfica esta que estamos viendo. Entonces viene la recta A, ¿sí? Y viene la recta B y en algún punto se intersectan, o sea, generan un punto entre ellas dos. Rectas paralelas se mantienen hasta el infinito y más allá sin en ningún momento tocarse, ¿sí? Entonces, siempre va a ser constante la distancia entre la letra A y la letra B por toda la vida. Y por último tenemos rectas que se cruzan. Son dos rectas que no se cortan ni son paralelas. En este caso las rectas no están contenidas en un mismo plano. Bueno, aquí ya comienza lo chévere. Nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, alto, largo y ancho, ¿cierto? Un papel, por más delgado que sea, tiene 3 dimensiones, porque si yo cogiera el instrumento adecuado, yo pudiera medir cuál es el grosor del papel. Entonces, aquí se forman 3 grandes planos, que son el X, el Y y el Z. ¿Por qué le digo así? Es para poderlos identificar mejor. Si quieren, espérenme un segundito y yo les muestro con mi programa de diseño cómo se ven los 3 planos.
muchas pestañas abiertas. Ok. Y voy a abrir el programa pues el programa que yo manejo más. Se llama SolidWorks. Y entonces, como les venía diciendo, vivimos en un mundo de 3 dimensiones. No sé si ustedes se han visto el capítulo de Los Simpson cuando Homero cae en el mundo real, ¿sí? Y como se ve él en 3 dimensiones. Siempre lo hemos visto plano porque es una imagen, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos las 3 dimensiones que van a ser alzado, planta y una vista lateral. Y aquí vemos representado en esta parte de la pantalla X, Y y Z. Entonces, si lo ven aquí pequeñito, tengan esto muy en cuenta. Entonces, el plano, digamos, el piso, tiene el nombre de vista lateral. Si yo me acuesto encima del piso, o sea, me elevo en el techo, yo estoy viendo, ¿qué? La vista lateral. La vista de planta, ¿sí? Se llama de planta. Sí, imagínense que ustedes pudieran volar y ven el edificio desde arriba. Esa es, señor. Yo creo que es mejor el ejemplo con un cubo. Ahí están las 3 dimensiones. Alto, largo y profundo. Sí, cualquier elemento. Vamos a hacer aquí un elemento rápido. Ok. Tenemos entonces una casa. Esta es una casa, ¿cierto? Y si nosotros nos ponemos desde la parte de arriba, desde la superior, vamos a ver la planta. Eso es uno de los planos, la planta, y por lo general uno de los más importantes en ingeniería civil. Se utiliza muchísimo esta vista, ¿sí? Del dibujo. O sea, profe, es como si tuviéramos un dron y lo pusiéramos encima de toda la construcción. Es correcto, esa es la definición, pero ese dron es aún más potente porque ese dron es capaz de ver a través de los pisos. O sea que en pocas palabras nos serviría tener un dron. No estoy diciendo tampoco que compren un dron ahorita, pero bueno, sí, esa es la... Sirve, sí, pero o sea, no es que sea esencial, no. No, porque si entonces antes de los drones, entonces cómo la gente hacía para diseñar las cosas. Los drones son una tecnología de ahorita. Bueno, entonces esta es la vista de planta, o sea, yo estoy volando, y esta es la vista de frente, el alzado. Y adivinen cómo se llama la vista lateral. Pues vista lateral. Esto se llama, a veces le dicen a ustedes corte, dependiendo también del plano. Pero bueno, en fin, lo que les quería decir es que hay 3 dimensiones. Y digamos que la línea viene por la planta. Vamos a dibujar la línea y viene por la planta. Perfecto. Ella es la línea que está en la planta. Ahora, voy a dibujar una línea en el plano alzado. ¿Cómo se ve eso? En este momento son líneas rectas que no son ni paralelas, ¿sí? Ni se entrecortan, pero sí se cruzan. Se cruzan, es correcto. Todo eso para llegar a ese fácil término. Se cruzan. Rectas que se cruzan. Entonces, eso son las rectas que se cruzan.
Ahora sigue el ángulo. ¿Sí? Entonces, los ángulos son una porción de plano comprendida entre dos semirrectas de un origen común. O sea, es un piquito de un pollito, ¿no? Ese es el ángulo. Este es un ángulo. ¿Por qué? Porque son dos semirrectas. Mira que hay una semirrecta A y otra semirrecta B que tienen un origen común, o sea, nacen del mismo sitio. ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí. Bien, entonces eso hace un ángulo. El ángulo es esto que tenemos acá. Este es el ángulo. Uh-huh. Entonces, tenemos ángulos cóncavos que se miden entre 180 y 360 grados. También tenemos el ángulo llano que mide 180 grados. Tenemos el ángulo completo que mide 370 grados. Tenemos el convexo que mide menos de 180 grados. Y en el convexo tenemos agudos que si miden menos de un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados, un ángulo recto si mide 90 grados y un ángulo obtuso que mide entre 90 y 180. Entonces, un ángulo de 95 grados sería un ángulo convexo, pero obtuso a la vez. Dos ángulos se definen como ángulos consecutivos. ¿Cómo? Se escucha un poco entrecortado, profe. Pero creo que eres tú. Eres tú. Bien, entonces tenemos que los ángulos se definen como dos rectas que se cortan. Definen, no, mentira, ¿sí? Ángulos consecutivos. Si se ubiquen. Un momento, por favor, un momento. Tranquilo, profe. A ver, muchachos. ¿Qué me cuentan? ¿Qué hacen? No prendan cámara. Ya con sueño. Pendiente que Shirley está por ahí mirando quién tiene la cámara prendida. Entonces tenemos los ángulos consecutivos que si se ubica uno a continuación del otro, a su vez se denominan, pueden ser o complementarios o suplementarios. Si la suma de sus medidas angulares es igual a 90, ¿sí? Entonces tenemos los ángulos consecutivos y aquí están. Bien, entonces mire, tenemos el cóncavo que va de 100. Señor. Una pregunta, Señor. Esa guía o ¿usted nos la manda por WhatsApp o algo? ¿O solamente lo que estamos viendo aquí? Sí, yo la subo el Q10. Ah, ok. ¿Listo? Para que la puedan descargar cualquiera. Sí, señor. Ok, entonces tenemos los ángulos adyacentes, ¿sí? Los complementarios, digamos complementarios.
que la suma da 90 grados suplementarios, que está entre 0 y 180. Más o menos. Ok. Los suplementarios que van de 0 a 180, ¿no? Si la suma, ¿no? Los ángulos opuestos, que por su punto de unión o su punto de nacimiento, pues son opuestos y generan esta especie de X, ¿no? Este también sería ángulo opuesto. Y los ángulos adyacentes son los que comparten en algún momento alguna pared o alguna semirrecta del ángulo, ¿no? También existen los ángulos internos. Señora. ¿Usted de casualidad nos podría enviar ese PDF Sí, o no claro sé que lo que sí, yo se sea? los envío. Yo se los envío, sí. Ah, Los ángulos internos, porque para estos ángulos internos, ¿sí? Y los externos, hay leyes que nos permiten conocer cuál es el valor de beta con solo conociendo alfa, ¿sí? Entonces, son importantes que sepamos todo ese tipo de clasificaciones. Yo sé que en el momento, o ahorita estará siendo como tedioso la primera clase, faltan 15 minutos, 10 minutos para que salga, para que terminemos, estamos cansados todo el día, pero vamos a hacer un esfuerzo, 2 minuticos más y ya los dejo libres. ¿Listos? Tenemos también los polígonos, ¿sí? Que es una línea formada por segmentos rectos. En AutoCAD se construye con formas poligonales. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una figura, con simplemente darle puntos, puedo construir una figura. Miren cómo se hace en AutoCAD, construcción de un polígono. ¿Qué es un polígono? Es una línea formada por segmentos rectos, que a veces pues termina en un, bueno, esto no, bueno, ya cargó. Miren, aquí tenemos un plano de una casa con corte lateral y con corte de, mire, ese es el plano alzado. ¿Si ven los carros como se ven? Ese también es otro plano alzado del planta segundo piso, pero bueno, lo que les quería mostrar era que si yo pongo aquí el primer punto y le digo yo 125, ven la raya que se trazó, mire, ya tiene metros. Vamos a hacerlo aquí. Primero genero el primer punto y le digo una coordenada, una magnitud, 125. Ahora sí, 125. Le doy la otra coordenada, que es ángulo, 50 grados. Volvemos y le damos esas dimensiones con el ángulo 45 grados. Otra dimensión, 100, con el ángulo 90 grados. Y así vamos construyendo un polígono, ¿sí? Y lo construimos con semirrectas que tienen varias partes rectas, ¿sí? Mire, esto es una recta que con respecto a las otras, pues tiene un ángulo definido. Entonces, podemos encontrar o polígonos abiertos o polígonos cerrados, ¿sí? Entonces, esta es una de las clasificaciones o uno de los temas importantes, pero aquí nos podemos quedar hablando toda la noche de los diferentes tipos de figuras geométricas que hay. Trapecio, trapezoide, después pasamos a los conos, curvas trigonométricas, hélice cónica, ¿sí? Y todo esto hace parte de nuestra geometría analítica. Más adelante, pues vamos, ahorita ya estamos cansados todos, más adelante vamos avanzando en el tema y vamos poniéndonos en línea con todas las figuras geométricas que hay. Entonces,
Mire, es que esto está muy interesante. Pues muchachos, esto no hace falta más sino decirles la actividad del día de hoy y va a ser algo sencillo. Profe, una pregunta sobre las Sí. actividades, aparte de hoy, en alguna otra clase, no sé cuántas clases lleven, ¿hay alguna otra actividad que haya dejado? Con ustedes es la primera clase que tenemos, ¿no? El viernes nos reunimos un momentico para cuadrar lo de la realización del grupo en WhatsApp. Entonces, pues no hice clase ahí, no dicté nada. Entonces no dejé ninguna actividad. Ah, ya, bueno, ok, gracias, profe. Lo que pasa es que estaba perdido porque tenía el celular, pero como no es un celular así de buena gama, por decirlo así, es uno pequeñito, entonces le instalé la aplicación para los videos virtuales y eso, y no me quiere abrir. Escucho No. medio un audio y se me queda quieto. Se pausa la pantalla, como cargando, y de ahí no sale. Pobre Entonces, celular, ya le está pagando horas extra. sí, entonces Profe. se me dificulta conectarme y estar pendiente de eso. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Va a Sí. tomar lista hoy? Tienen que contestar el foro. El que no conteste el foro tiene, o sea, es como si no hubiese venido a la clase. ¿Cómo así? ¿Cómo hago para contestar el foro? ¿El foro qué es? ¿La manita alzada? No. ¿Ustedes no están viendo mi pantalla? Sí. Esto es el foro. Ya les muestro. Profe, yo no lo hice en la clase Ok. pasada, yo no hice eso. No, porque es que el viernes yo no hice esto. No se preocupen. Ok. Váyanse al Q10, el que pueda irse al Q10, no es obligatorio, y le va a crear una alerta, una alarma, diciendo el profesor de geometría descriptiva puso una tarea, ¿sí? O se van directamente a la materia y contestan el foro que les acabé de mencionar, que es la siguiente pregunta. Todos tienen que contestar el foro, ¿sí? La siguiente pregunta. Profe, eso es en la plataforma de la institución. Sí, señor, Q10. Profesor, lo que pasa es que pues a mí me habían dicho que me iba a llegar el usuario y la contraseña al correo, pero la verdad no me ha llegado nada. Profe, Señor. Su documento de identidad. acá estoy en eso, metiéndome y me sale plataforma y académico. ¿En cuál me meto? En académico. Académico. A ver, espere, ya me estoy metiendo. Espera un momento, con respecto al otro compañero, yo creo que debería comunicarse con el CTC para que le den su usuario. Porque si usted está matriculado, inmediatamente tiene... Para todos el usuario es el número de identidad, el número de tarjeta de identidad o cédula, y la contraseña es igual. Listo, profe, estoy adentro. ¿Qué dice? Le doy a académico, no, otra vez. Ajá, académico, parece en académico. Usted sabe que se escribe con una pestañita. Tenemos que responder de una vez. Horarios, educación virtual, resultados de evaluación, Educación virtual. cursos virtuales, Cursos aulas virtuales. virtuales. Cursos virtuales. Tenemos que responder el foro una vez. Tienen 8 días para responder el foro. Geometría descriptiva. Métase ahí. ¿Qué le aparece? Buenas noches, introducir la geometría descriptiva. Lecciones. Foros. Uy, profe. ¿Ya ven los foros? ¿Telen foros? No, hay que Dice meternos en el no hay foro Q10. disponible, dice. Sí, señor. ¿Cómo? Dice no hay foro disponible. No hay comentarios. Listo, profe. Acá No, estoy. dice, haga usted Acá estoy.
haga usted el primer comentario. Diga cuál fue la importancia de la geometría analítica. Sería bueno que usted nos estuviera compartiendo pantalla para mostrar a los compañeros cómo lo estamos haciendo, ¿no? Ah, profe, no sé cómo hacerlo. Venga, No, nadie lo ha hecho. yo le digo, ¿cómo? Yo le digo, Ya, mira. ya le digo, un momento, por favor, ya, y para que nos quedemos, Profe, creo que yo puedo, espera. ¿sí? El que quiera, Ya sé. para guiar a los compañeros que... Y ya tengo abierto también la QIS. Bueno, listo, entonces Alejandro, usted si quiere puede compartir pantalla. Ahí abajo dice presentar ahora. Profe, ahí donde escribo, puedo escribir cualquier cosa. Claro, lo que usted piense de la pregunta que yo hice. Eso es un foro, ¿Qué escribo? Profe, qué pena, profe. señor. Pues Que- ¿no puedo escribir ahí, profe? Ahí. No, pues es su concepto, es una pregunta que yo les hago a ustedes. Por favor, Pero- Alejo, cierre el celular se me descargó y Ah, bueno, listo, entonces... Profe, esto, hagamos un favor, Miren. esto, déjeme, repítame. ¿Ya? Repítame, ¿qué? Disculpe. La importancia que tiene la geometría. Espera un momento, yo silencio, los anuncio a todos y alce la mano el que necesita hablar porque no es que no estoy entendiendo nada. Por favor. Luz, primero vamos con Luz. Bueno, Luz, cuéntame. el celular es de Luz, pero yo soy Yerwin Ortega, entonces... Ok. Listo. Okay. Yerwin. Pues, mire, yo me acabé de meter al CTC y todavía no he sido capaz, entonces como Por todavía eso, no un compañero va a hacer los pasos completos para ver cómo nos metemos desde cero. Inclusive el compañero lo va a hacer desde el celular, o sea, mejor aún, lo metemos desde cero para poder navegar en el Q10. Okay, Listo. Entonces, Luis, sigue Alberto Meauri. Profe, lo que pasó fue que el teléfono se me descargó por completo y me alcancé a ausentar de la clase más o menos unos 10 minutos. Entonces ahorita volví otra vez, antes de que me perdí, no sé, por eso quiero pues... Listo, me Alberto, tocó, mire, pues, estamos haciendo la actividad del día de hoy, ¿sí? La vamos a hacer sí. entre todos. Vamos a ver cómo se navega en el Q10, porque un compañero de ustedes nos va a hacer el favor de mostrarnos cómo se navega en el Q10, cómo poder encontrar la información que yo acabo de subir, cómo responder el foro que yo acabo de proponer. Entonces, vamos a ver que el compañero nos dé la oportunidad. ¿Listo? Ah, ok, profe. Listo, bueno. Bien, Alberto. Yamit, ¿qué me querías decir? El foro, es que la actividad se me olvidó. ¿Qué escribo ahí por el día de Ok, hoy? Yamit, pues tiene que escribir lo que se le venga a la mente cuando la pregunta, o sea, la pregunta es, ¿qué importancia tiene o tuvo la geometría analítica en la historia de la humanidad? Para usted, con todo lo que yo le dije. Mire, por lo menos la compañera Shirley Ginette nos comenta, nos ayuda a representar en un papel dos dimensiones como es la latitud y la longitud. También nos da a conocer por medio de una exacta descripción la forma de los cuerpos y deducir todas las verdades que resultan, bien sean de sus formas, bien sean de sus posiciones respectivas. Muy bien, yo se los califico y les digo, muy bien, Ginette. Qué buen comentario. Profe, otra Listo. pregunta. Dígame otra vez es que no la anoté. ¿Qué le digo? Sí, la pregunta, Sí, arriba, fue la pregunta está arriba. ¿Qué importancia tiene la geometría descriptiva en la historia de la humanidad? Bueno, ahora, ¿quién es el que nos va a hacer el favor de mostrarnos cómo meternos desde cero? Para guiar. Pues, pues la verdad, mira, yo ando una PC. Si quieres, yo les podría por mostrar. favor, Steven, compártenos tu pantalla para mostrarle a todos los compañeros cómo es iniciar sesión y cómo La es cosa todo. es
quedando desde el celular. Tendría que fijar el celular. No, pero con el celular no se puede. Profesor, yo puedo intentar, pero no sé si el internet lo Hágale. tenga bien para eso. Hágale, Sebastián, entre los dos lo hacemos, hágale, no me pare bolas. Vamos a ver. Listo, sí, señor. Ustedes dele compartir pantalla. Ahí abajo dice presentar ahora. ¿La están viendo? Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Entonces, inicie desde cero, Sebas, porfa. Cierre ahí esa pestaña y vuelva a su navegador. Mire, abre una pestaña nueva, introduce Google, se mete a Google y se mete al Q10. Y ahí aparece el CTC. Opriman Q10 CTC y ese buscador. Pues sí, eso es lo mismo. Sí. Él tiene su usuario ya, su contraseña. Si quiere, no hay ningún problema. Póngala que no vamos a ver nada. Inicia sesión con su usuario, que es el número de documento de él, y la contraseña, que sí no sé qué es. Y le aparece este primer letrero. Él se va primero a notificaciones. Y en las notificaciones le aparecen: se ha publicado un anuncio para el curso virtual Geometría Descriptiva. Entonces, él le puede dar clic a ese anuncio, dele clic ahí, por favor, Sebas, a ver qué nos aparece. Inmediatamente lo remite a mi pantalla principal, a la pantalla de la materia, Geometría Descriptiva. Entonces, entra a la lección. ¿Aquí? Sí, señor, ahí. Y podrá ver dos ítems, que es contenido y foro. Si ven este 0% que se ve aquí arribita, al lado, miren lo que pasa cuando él abre el contenido. Abre el contenido, Sebas. Y ahí en el contenido hay un link del video, que es cuando se acabe este video, yo descargo el video, lo subo a YouTube y les pongo el link ahí. Y está también la presentación que acabamos de ver de la geometría descriptiva, las que ustedes querían ver. ¿Listo? Lo vamos. Profe, para confirmar esto, yo soy Yerwin Ortega y estoy respondiendo desde el teléfono de Luz Margarita. Listo, señor. No hay ningún problema, tranquilo. Y Dele ahora. Profe, ya me puede meter a la plataforma, gracias. Bueno, listo, perfecto. Ahora nos vamos al foro. Dele clic en el foro, Sebas. Listo, profesor, ya lo hice. Bien. Ya respondí. O sea que esa es la asistencia del día de hoy. Es correcto. Baje. O sea que ya me puedo desconectar, profe. Sí, señor. Bueno, chao. Hasta luego. Hasta luego. Efectivamente, la compañera Shirley Ginette ya desarrolló el foro y yo ya lo califiqué, yo ya lo vi. Ahora sigue bajando. No me diga Ginette. No me gusta. Pero bueno, discúlpame, ¿cómo que te digan entonces? Shirley. Dígame, okay. La compañera Shirley ya respondió el mensaje, al igual que el compañero Geley de Jesús. ¿Sí? Entonces, miren, él comenta, hace su aporte a la clase y siga bajando. Mucho más. Mire, ya hay varios compañeros que ya contestaron. Y para contestar uno, tiene que darle clic en ese espacio, en el último espacio. Ahí, dele clic ahí donde dice editar. Y anota es correcto. Y dele aceptar que yo le borro el comentario. Dele, ponga cualquier letra, ponga cualquier cosa. Y dele aceptar. Dele aceptar. Y ahora nos vamos a ver otra vez, vámonos a lecciones. Verificamos que el comentario efectivamente está ahí. Mire, ustedes los pueden eliminar, los pueden editar. No, pero suba más bien. No lo elimine. ¿Lo eliminó? No. Y dele otra vez, parece en geometría descriptiva.
Aquí es correcto. No, no, no. Bueno. Y miren que ya se chulió esa actividad, ¿sí? O sea, el compañero ya hizo la actividad y ya se chulió. Tendría que decir el 100%, pero no sé por qué no dice el 100%, porque yo no puse que el contenido era obligatorio. A mí también me parece 50%. Ya miramos a ver qué pasó. Pero bueno, en fin, esa es la actividad. Obviamente yo voy a entender de que esa es la actividad y obviamente yo voy a entender de que no sé qué pasa con, es que esta plataforma a veces está loca. Miren, yo tengo anuncios que he hecho y no se me ven. Ustedes sí los ven, pero yo no los veo. Entonces, de pronto puede haber sido también error de eso. No sé, en fin. Bueno, muchachos, entonces, eso era lo que también, pues esto es extra de clase, ¿no? O sea, esto no hace parte de la clase, pero pues ahí les enseñamos con el compañero Sebastián a cómo participar en el foro. Entonces, no siendo más, muchachos, Listo, profesor, que tenga muy buenas noches. igualmente, recuerden hacer las actividades y ver todo lo que escribimos, ¿listo? Chao, pues. Listo, Bien. hasta luego. Pase buena noche. Hasta luego, profesor. Buenas noches.